El mundo de Sofía. Am, el mundo de Sofía es un libro muy diferente a cualquier otro libro que haya leído antes. La edición que yo tengo es esta. El autor se llama Justin Gardner. El libro es como tener dos libros al mismo tiempo. Por un lado es un libro de historia sobre la filosofía y por otro es una novela acerca de una niña que está por cumplir 15 años y justo cuando va a cumplir los 15 años le llega a su casa una carta con dos preguntas: ¿quién eres? Y ¿de dónde viene el mundo? Y básicamente el libro pues se trata de que esta niña um, está pues tratando de responderse a esas preguntas con la ayuda de la ayuda de un filósofo que ella no conoce. Él poco a poco le va mandando cartas con información de pues de la filosofía, por ejemplo de que no sé, por ejemplo quién era. Bueno, voy a ver en el índice, digo, para decirles más fácil. Por ejemplo, empieza con, pues, obviamente, qué es la filosofía. Um, y luego empieza a hablar, por ejemplo, de los primeros mitos que se hacían acerca del mundo para poderlos explicar. El libro es muy entretenido, no es nada aburrido, pero sí puede llegar a ser un poco cansado si lo lees mucho tiempo por los temas de los que trata. Habla de Freud, por ejemplo, habla de Platón, de Sócrates, o Sócrates, como se pronuncia en realidad. Este libro yo lo leí, bueno, lo tuve que comprar cuando estaba en la prepa, um, para la clase de filosofía precisamente. Para ser sincero con ustedes, yo no lo leí. Eh, Me extraña sinceramente que nos hayan pedido este libro porque pues más que nada lo que nos pedían era mmm, solamente las partes en las que hablaba de la historia de la filosofía. El libro es una novela, pero se puede decir que está intercalado un capítulo sobre lo que está pasando la niña, lo que ella vive, y otro capítulo donde ya pues ella agarra las hojas. Lo que pasa es que el filósofo, que se llama Alberto, la niña se llama, obviamente, como el título del libro lo dice, se llama Sofía. La niña, a la niña le van llegando cartas que le manda el filósofo Alberto. Y primero lees un capítulo donde estás viendo qué le pasa a la niña, de que llega a su casa de la escuela, se hace un sándwich y se pone a, no sé, a ver la tele, platicar con su gato, Sher Khan. Y luego ya cuando acaba ese capítulo, el siguiente capítulo es lo que la niña pues en realidad está leyendo. Por ejemplo, los tratados de Platón, los de Sócrates, los diálogos. Y pues la verdad está muy entretenido el libro, es muy bueno. Como les decía, yo no lo leí realmente cuando estaba en la facultad, porque lo que nos pedía nada más era de repente de que pues leyéramos tal o cual capítulo, no de la novela, sino tal o cual capítulo acerca de pues el filósofo o que estuviéramos viendo en ese momento en clase. Una vez que terminé la prepa, pues tenía ahí el libro, no sabía qué hacer y me puse a leerlo. En realidad es el segundo libro que he leído bueno, fue el segundo libro que había leído hasta entonces. Eh, y bueno, el primero no me acuerdo muy bien cómo se llama. Hace poco subí una foto, después se las pongo. Eh, el libro está bastante grande, las letras no son muy pequeñas, que digamos. Y para entonces yo me tardé fácil como unos 2 meses o 3 en leerlos. De hecho lo empecé a leer, como la mitad lo dejé y después lo volví a agarrar. Algo que me gustó mucho del libro es que cuando lo leí, justo acababa de salir la película de Matrix. Y hay una parte en el libro donde los personajes del libro se salen del libro. O sea, llegan a darse cuenta de que son personajes ficticios que están en un libro, eh, y se salen de ahí.
El libro está dividido en dos partes. Se supone que primero es la historia de Sofía. Cuando llegas aproximadamente a la mitad del libro te das cuenta de que todo lo que tú estabas leyendo en realidad es un libro que está escribiendo un señor para su hija, que no se llama Sofía. Pero él era como que darle clases de filosofía a su hija, leyendo las aventuras que vive Sofía. Este, y cuando llegas a esa parte es cuando Sofía y Alberto, los primeros personajes acerca de los que estabas leyendo, se salen del libro. Y de hecho entran a una librería y se encuentran con este libro. Entonces es como que muy surrealista el rollo. Digo, al menos antes de eso yo no había visto eh, no sé, un cuento, un libro. Bueno, sí, a lo mejor la historia es sin fin, pero no es igual. este, en donde los personajes acerca de los que estás leyendo, de hecho se dan cuenta de que pues, alguien más los está leyendo, o sea, tú o yo cuando lo leí. Y, y bueno, pues cuando se dan cuenta de esto, que se pueden salir y empiezan a vagar por el mundo real, eh, se dan cuenta de que al mismo tiempo que ellos están otros personajes de otros libros. Entonces se encuentran, por ejemplo, con Hércules, con Sherlock Holmes. Muchos no los mencionan, pero te dan a entender quiénes son. Eh, el libro, como les decía, yo lo terminé de leer ya mucho después de que había salido de la prepa. Pero realmente no me arrepentí nada de haberlo leído. Me arrepentí de no haberlo leído antes, porque está muy, muy interesante. Um, Otra cosa que respecto al libro, hay una película acerca del libro. El autor, si no me equivoco, ahorita les confirmo. El autor es noruego, creo. Déjame revisar. Sí, es de Oslo. Y la película, de hecho, está hablada, toda la película está hablada en noruego. Porque pues allá fue donde la grabaron. Y está muy padre la película porque en la película la niña viaja a los lugares que le van describiendo en el libro. Por ejemplo, viaja a Grecia. Ella está como testigo del juicio que le hacen a Sócrates y cuando lo matan. Ella empieza así a tener como que viajes eh, que no sabe si está ahí o no, si realmente viajó. Llega, por ejemplo, cuando está en el Renacimiento, habla con Shakespeare, le explica lo del ser o no ser de Hamlet. Um, y de hecho conoce a un tipo el tipo que inventó la pólvora. Bueno, según en el libro, en realidad no lo he buscado. Um, y al final de la película algo que me gustó mucho es que se encuentra con todos estos personajes de los libros. Y que es cuando ella se da cuenta de que al ser un personaje de un libro, se convierte en algo que ellos le llaman las ideas eternas. Que eso quiere decir que no van a morir. Entonces empiezan a especular en que ellos son más reales que nosotros, porque nosotros sí morimos y ellos no. Entonces te deja con la duda de que realmente es real. Ellos, porque no se mueren, siguen estando ahí, las demás generaciones van a seguir conociendo de ellos, como por ejemplo Jasón, los argonautas, los mosqueteros. Se va encontrando con todos estos personajes alrededor del libro. En la película, de hecho, sale Pinocho y sale el zorro. Y de hecho sale Sherlock Holmes también, sale Phileas Fogg, sale Passepartout, que bajan de un globo, que por cierto eso no pasa en la película de, digo, perdón, en el libro de Me Vuelta al Mundo en 80 días, eso es un agregado aparte. Pero bueno, ya después les hablaré de ese libro. Um, el libro, si lo pueden encontrar, yo se lo recomendaría más que lo compraran usado, porque así si no les gusta o lo quieren nada más leer una vez y ya no tenerlo guardado, venderlo o prestarlo más adelante, pues va a ser más fácil que el libro lo presten o lo regalen si les costó, no sé, 100 pesos, a que si lo compran nuevo que está como en 400 pesos. Está bastante caro en realidad. Bueno,
Espero que les haya gustado la breve reseña que hice del libro. Nos vemos.